4, 3, 2, 1, grabando. Recording in progress. Muy buenos días, ingeniero, compañeras y compañeros. En esta oportunidad vamos a conocer el tema de naturaleza, conceptos y clasificación de costos. Bien, nuestro contenido abarca, empezando con la naturaleza, concepto y clasificación de los costos. También vamos a ver usuarios internos y externos de la administración de costos, clasificación de los costos, otros conceptos de costos, y para finalizar tendremos teoría de los ciclos económicos. Cuando nos referimos a la naturaleza, conceptos y objetivos, desde un principio el ser humano siempre ha necesitado saber organizar, controlar y tomar decisiones respecto a su vida, a sus labores y principalmente a la administración de su economía. Siempre ha tenido la necesidad de planear, controlar y tomar buenas decisiones respecto a sus actividades, teniendo en cuenta sus finanzas. ¿Por qué es que tiene la necesidad? Porque al reducir sus gastos, podrá generar ahorros que le pueden servir en caso de alguna emergencia, algún accidente imprevisto, ¿no? Y que llegado a este suceso pueda evitar deudas o créditos inesperados después, ¿no? En caso de una empresa, este colchón financiero, como el ahorro, puede ayudarlo a salir adelante en crisis. Un ejemplo fue como la pandemia que hoy en día aún seguimos viviendo. O en caso de que no tenga este tipo de emergencia alguna empresa, le ayude este ahorro a expandir el negocio, ¿no? Con nuevas sucursales a nivel nacional o internacional. Y bajo estas necesidades surge la contaduría. Y la contaduría es una disciplina social que nos permite obtener y comprobar esta información financiera para una entidad, una empresa, con el objeto de tomar buenas decisiones. Bien, la información financiera es fundamentada en los conocimientos contables, enfocándose en el conocimiento fiel de la empresa, de cara a su funcionamiento y posteriormente para la mejor toma de decisiones. La contaduría es considerada una ciencia que nos ofrece explicación, interpretación, evaluación de los cálculos, siempre en un orden cronológico, bajo normas. La contaduría se divide en varias ramas, las cuales veremos como la contabilidad general y la contabilidad de costos. ¿Y qué es la contabilidad? La contabilidad es una rama de la contaduría que se define como una técnica, ¿bien? Que se usa para el registro, ordenación y producción de información financiera. Tiene dos significados. Desde el punto de vista aritmético, la contabilidad es considerada como cuentas. Y desde el punto de vista literario, la contabilidad es considerada como cuentos. Si unimos todo significado, la contabilidad cuenta los valores y cuenta la historia de la... Tiene como finalidad de informar y controlar los hechos económicos que realiza la empresa en un determinado periodo de tiempo. Bien. Como técnica, es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos monetarios las transacciones de carácter financiero que realiza una empresa. Y como podemos ver en la imagen, la contabilidad se nutre
de diferentes áreas, como matemática, derecho, estadística, finanzas y economía. Una pequeña parte de todas estas áreas se une y surge la contabilidad. Bien. Ahora se divide en contabilidad general y contabilidad de costos. Vamos a ver primero la contabilidad general. Es la técnica que se usa específicamente para el registro de todas las transacciones diarias de una empresa. Puede ser diarias, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. ¿Qué tipo de transacciones? Compra, venta, gastos e inversiones. Un ejemplo son las facturas emitidas, los seguros sociales que ofrece la empresa, movimientos bancarios que realiza y también los recibos de caja. Un ejemplo individual es cuando nosotros vamos al supermercado, a la farmacia, ¿no es verdad? Eso de manera individual. Y de manera empresarial es lo que nos ofrece la contabilidad general. Ahora, la contabilidad de costos acumula información y las analiza específicamente o en la mayoría de los casos para los gerentes de la empresa, es decir, de manera interna. Esta información se basa en estimaciones como la fabricación de un producto o prestar un servicio futuro. Un ejemplo de la contabilidad de costos es cuando la empresa quiere realizar un proyecto, un proceso o fabricar algún producto. ¿Cuánto nos cuesta? Bien, como por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta desde la materia prima pasar a un producto semi elaborado y finalmente llegar al producto? ¿Cuánto nos cuesta cada de estas etapas? Eso nos ofrece la contabilidad de costos. Como también desde cuánto capital necesitamos, cuánto nos cuesta la mano de obra y todos los servicios que se requieren para llevar a cabo un proceso. Por tal motivo es que esta información se maneja mayormente de manera interna, no tanto a un público externo. También conoceremos la contabilidad financiera, que se relaciona con la explicación y registro de los conceptos de una empresa que se presentan en estados financieros. Es un sistema de información muy útil que sirve para realizar el seguimiento de movimientos financieros de una empresa, que nos determina el resultado general y reconoce todos los ingresos y gastos que realiza una empresa. Desde qué servicios se han creado, a qué costo y para qué fueron exactamente. En la contabilidad financiera incluye todo, como cuentas por pagar y todo tipo de estas transacciones. Y la contabilidad anteriormente se enfocaba más en información externa, dejando de lado la información interna. Y de aquí surge la contabilidad administrativa, que se refiere a la determinación de los costos y su ejecución para el control administrativo y decisiones gerenciales. Es decir, la contabilidad administrativa es un sistema que ofrece información a la administración, evidentemente a la administración empresarial dentro de la empresa. Anteriormente había dicho que la contabilidad de costos en su mayoría maneja información interna, es decir, de manera interna. Ahora, en la contabilidad administrativa, exclusivamente solo la maneja
la administración de la empresa. Bien, tiende a ser el centro de preparación de los presupuestos que maneja la empresa. Esta información cuenta de datos tanto cuantitativos como cualitativos de las transacciones de la empresa con formatos, con fechas y reglamentos. La contabilidad de costos industriales. Los costos industriales representan las inversiones hechas para producir y distribuir bienes y servicios, administrar y financiar la entidad, todo con el fin, o sea, con la finalidad de cubrir eventualidades y el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Obviamente, todo esto enfocado para que el negocio cumpla con sus objetivos, genere utilidades y continúe en marcha. En el tema de cumplimiento de obligaciones, se refiere a que la empresa como empleador tiene que ofrecer, obviamente, al trabajador una norma, o sea, pagar el salario en forma oportuna a los trabajadores. Otra es garantizar la estabilidad laboral. Otra es garantizar las condiciones de seguridad e higiene. También es el pago de beneficios sociales o la normativa laboral, como sea la indemnización por el tiempo trabajado, las vacaciones, el aguinaldo, la prima, el retroactivo y ese estado como más de 5 años, el quinquenio. Otra es la afiliación a las empresas y trabajos ante el ente de seguridad de seguro social, que es el AFP, que es la administración de fondos y pensiones. Estos recursos tienen como objetivo financiar las pensiones futuras que recibirá el trabajador en la etapa de retiro o en caso de fallecimiento algún beneficiario. Otra es la afiliación a las empresas ante el ente de seguridad social, que es la Caja de Salud. En el tema de las obligaciones fiscales está el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es el 13% cuando se ofrece un producto o un servicio. Y otro es el impuesto a la transacción, que es el IT, que es un 3%. Y otro es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que es el IUE, que es el 25%. Parte de estas contribuciones están destinadas a distintos lugares. Una parte está destinada a los impuestos nacionales a gobiernos y municipios. Una mínima parte está destinada a las universidades y una gran mayoría está destinada a la administración que está por el gobierno central, o sea, administrado por el gobierno central. Otros tipos de costos son los comerciales, de servicio y los sociales. En el caso de una empresa comercial, esta se dedica solo a obtener los bienes terminados. Su costo está centrado en la adquisición de mercancía, en su distribución y su promoción. Como ejemplo, puedo notar en estas 3 imágenes Hipermaxi, Farmacor y Disman. Ambas tienen en común que solo adquieren el producto. En el caso de Hipermaxi, adquiere los insumos para la canasta familiar. En el caso de Farmacor, no, adquiere solo los medicamentos. Y Disman, los productos, obviamente terminados, los electrodomésticos. Ambos puede decirse que se distribuyen en la ciudad, se distribuyen en la ciudad, en distintos lugares. O sea, tienen sus sucursales en distintos lugares de la ciudad. Y su promoción es, pues, el marketing, lo que ofrecen con publicidad por tele, carteles y sí, esas cosas. El servicio otorga un bien intangible. Intangible quiere decirse que no puede ser percibido por los sentidos, pero su costo está más concentrado en la actividad de administración y promoción. Al referirse a actividades de promoción, actividades de administración, estas son los trabajadores, los sueldos de los trabajadores y los beneficios a los que deben estar, a los que tienen que tener. Y su promoción, ya sea por marketing, por tele, carteles, incluso hasta en las redes sociales se puede. Una empresa social del estado de beneficencia. Bueno,
Estas tienen el objetivo muy principal de satisfacer las necesidades colectivas. Sus costos están más centrados en las actividades prioritarias para cumplir sus metas. En el caso de Daosan, que es una empresa de beneficencia que solo cuenta con las donaciones, y su objetivo prioritario es, pues, es dar salud y medicamentos y financiar cirugía a las personas. Esto sin poner de lado a toda persona, sin importar el género y la razón social. En otro caso podemos ver el Dentel, que es una empresa del Estado. Esta tiene como objetivo llegar a todos los rincones de Bolivia. Y en muchos de los casos lo llega porque es una buena señal. Bueno, a mí me ha servido porque yo, como vivo un poco lejos, no se me va la señal. Ahorita estoy con la señal Dentel. El concepto de costo. Bueno, el costo es la inversión, ¿no? O la inversión en actividades y recursos que nos tienen que proporcionar un beneficio a futuro. El reflejo financiero de operaciones realizadas y factores empleados muestran en términos monetarios los procesos de producción y distribución y la administración general. O sea que los costos es algo que con el tiempo nos va a dar frutos. El concepto de gasto. Bueno, cuando tenemos un gasto, podría decirse que es como un egreso. Se realiza una transacción económica y comprometernos a realizar el cambio de recibir un bien o servicio. En este caso, puede decirse como gasto que son la luz, el agua, los insumos. Diferencia entre costo y gasto. Tenemos dos puntos de vista para distinguir entre costo y gasto, que son los siguientes. El costo es una inversión recuperable, considerada como un bien, mientras que el gasto no se puede recuperar. El costo es un conjunto de gastos, en tanto que el gasto es una parte del costo. Concepto de costo unitario. El costo unitario es el valor promedio que a cierto volumen de producción cuesta producir una unidad del producto. Tiene por finalidad evaluar el estado de la producción. Resulta dividir el costo total entre los volúmenes de producción. El costo unitario permite aplicar métodos matemáticos y estadísticos de planeación y control. La fórmula para obtener el costo unitario por tipo de producto es muy simple. Se trata de sumar los costos totales, como ser los costos fijos, costos variables, más gastos de administración y ventas y el total. Y se divide entre el total de productos producidos. El resultado será el costo unitario por producto, que será de gran utilidad para definir el valor comercial que se le asignará en el mercado. Usuarios internos y externos de la administración de costos. La información de costo es útil para que los interesados en el negocio puedan tomar decisiones respecto a las actividades, productos y recursos que realiza la empresa. Existen dos tipos de usuarios, que son los internos y externos. Acá vamos a nombrar a los internos, los accionistas, administradores y trabajadores. Son aquellos agentes que forman parte de la estructura organizacional del negocio y cuyo esfuerzo es sumado en conjunto para el logro del objetivo común. Son ejemplos de usuarios internos los accionistas que intervienen en la firma, los administradores que toman decisiones respecto a la existencia de la entidad y los trabajadores que prestan su servicio a la misma. Los usuarios externos, inversionistas, instituciones financieras, acreedores e instituciones gubernamentales.
son aquellos agentes que no forman parte de la organización, pero que tienen con ella algún tipo de negocio o celebraron conjuntamente alguna transacción, por lo que están interesados en su comportamiento y rendimiento de la misma. Son usuarios externos, entre otros los inversionistas, las instituciones financieras, los acreedores, las instituciones gubernamentales, etc. Clasificación de los costos. La clasificación de los costos pueden ser a diversos criterios, entre los cuales se cuenta en función del negocio, por su asignación, según su comportamiento, según el periodo que pertenecen, o el momento en que ocurren, y otros conceptos de costos. El costo en función del negocio. Los costos pueden clasificarse de acuerdo con las operaciones que reflejan y pueden ser de investigación y desarrollo, de ingeniería del producto, de producción, de distribución y promoción, de mercadotecnia, de servicio al cliente, de estrategia y administración. Al conocer esta función del negocio, se podrá establecer una meta que te permita obtener los ingresos necesarios para cubrirlo. El coste de investigación y desarrollo se refiere al conjunto de salida de recursos financieros destinados a la creación de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevos procedimientos y elaboración de proyectos. Asimismo, incluye todos los gastos referentes a la investigación y experimentación. Este título nos quiere decir que hacemos unas investigaciones de nuevas tecnologías, nuevos proyectos, como ser un nuevo ejemplo de la nueva forma de energía eléctrica renovable, como una central eólica. El coste de desarrollo de una central corresponde al coste equivalente al proyecto por unidad de energía, que está en medida de megawatts por hora. En otras palabras, el costo debería pagarse por cada megawatt producido durante toda su vida útil del proyecto, para así recuperar la inversión y costear la operación de dicha central. De ingeniería del producto. Es el conjunto de los gastos en los que se incurren durante la evaluación sistemática de todos los elementos físicos y de los servicios que tienen que ver con la elaboración del producto. Está enfocada a la gestión de proyectos, diseño o desarrollo con un enfoque particular en costos. Esta incluye actividades como estimación y control, pronóstico, evaluación de inversiones y análisis de riesgo, para así optimizar el costo y facilitar su fabricación, su calidad, funcionalidad y confiabilidad, y otras características importantes para el usuario. De producción. Costos asociados a la fabricación de bienes es el conjunto de erogaciones necesarias para producir un artículo, es decir, para transformar los materiales en productos terminados. Los costos de producción, también llamados costos de operación, son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. De esta forma, el costo de producción está relacionado con aquellos gastos necesarios, quedando fuera como los financieros. Se suele incluir la materia prima y aprovisionamiento, la mano de obra indirecta e indirecta. En otras palabras, el gasto es el gasto necesario para transformar los materiales en productos finales. Los elementos del costo de producción son tres. Uno es la materia prima y aprovisionamiento. El segundo es la mano de obra. Y el tercero son los otros costes indirectos de la producción. De costo de distribución y promoción. Es el conjunto de gastos relacionados a la difusión,
promoción, entrega y cobranza de los productos terminados o vendidos. Es decir, las inversiones necesarias para vender un producto tienen que ver con el proceso de distribución de un negocio. Se habla de costo de distribución como de aquellos costos que permiten que un producto en su fase final, es decir, que esté listo para ser ofrecido al consumidor, llegue a dicho consumidor. Se trata de un costo compuesto de diferentes elementos, tales como el embalaje, el almacenamiento, el transporte y entre otros. Y también la promoción que se le da al producto para que el consumidor llegue a usarlo o comprarlo. Clasificación de los costos en función del negocio, de mercadotecnia. Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos de personas obtienen lo que se necesitan y desean para satisfacer las necesidades de consumo del demandante, el cual conoce las características de los bienes y servicios para su respectiva adquisición. La mercadotecnia no solo se trata de vender, sino de entender todo lo que hay detrás de esa venta para motivar e incentivar a los consumidores. Por otro lado, también están los datos estadísticos que nos van a arrojar un panorama al cual la empresa debe enfrentarse y los números de clientes a los que realmente quieren llegar. Y para eso está la creatividad que tiene que estar presente en sus estrategias para que no se convierta algo que ya nadie quiera ver en sí. Otra parte, se necesita estrategias para llegar a la satisfacción de los consumidores y respondan a sus necesidades. Las estrategias de mercadotecnia permiten a las empresas llegar a sus clientes con ofertas justas para así cumplir con el objetivo final de cualquiera y crear un modelo de negocio que sería vender. Como podemos ver aquí en las estrategias de mercadotecnia de la empresa Coca-Cola, consiste en poner en cada botella estampada nombres populares de Spotify, que es una aplicación de celular que se basa en la música. Te dan una lista específica para cada tipo de usuario y les recomiendan música. En Amazon, su estrategia de mercadotecnia se basa en recomendaciones de productos en base a lo que el cliente compre. En el caso de Starbucks, simplemente decidieron poner el nombre del cliente en un vaso correspondiente en cada venta. Y de los jeans Levi's, una personalización de jeans como lo quiere el cliente, hecho a medida. Costos de servicio al cliente. Es aquel que busca la rentabilidad de las empresas, que se basa en proveer un bien o un servicio a los clientes que consumen dichos recursos de la empresa. Dan apoyo a los clientes sobre garantías, mantenimientos y ofertas y resolver problemas si el producto tiene algún defecto de fábrica. El servicio al cliente es aquel que brinda el asesoramiento al consumidor antes, durante y después de la compra. El servicio al cliente también es el apoyo que la empresa ofrece a los consumidores. También aclara dudas, escucha sugerencias, escucha quejas, resuelve problemas con los productos y servicios adquiridos, así como también trabaja para mejorar la experiencia del consumidor. Existen canales para brindar servicio al cliente, que serían los puntos de venta, que sería el servicio presencial, el teléfono, el email, las redes sociales, los chatbots que normalmente son usados por las empresas de telefonía como Tigo, Entel, Viva, WhatsApp, y estaría el autoservicio. Luego tenemos los costos de estrategia y administración, que vendría a ser aquellos el costo de estrategia de administración vendría a ser aquel que se encarga de la administración, planeación, organización y dirección y el control de una firma. Los costos de administración son los gastos en las áreas administrativas de la empresa, la cual dicha función puede estar en las áreas de la empresa, como puede ser la contabilidad, nóminas, recursos humanos, personal, asesoría jurídica o control presupuestario. Los costos de estrategia vendrían a ser el conjunto de medidas que una empresa lleva a cabo con el objetivo de contar con unos costes de producción más bajos que los de la competencia. Luego tendríamos las estrategias de precios. Tenemos lo que sería la estrategia de precios premium o de prestigio, que vendría a ser que el producto es un producto por encima del precio normal en el mercado del que una empresa vende.
Esto hace pensar a los consumidores que el producto tiene algo especial y de mayor valor que los de oferta normal de la competencia. Luego tenemos la estrategia de descremación de precios, que vendría a ser una estrategia que se basa en buscar distinguir y captar las preferencias de los consumidores a las que están dispuestos a pagar más por los bienes o servicios de la empresa. Luego tenemos la estrategia de precios de penetración en el mercado. Esta estrategia se basa en que una empresa un ejemplo sería que una empresa vende una bebida carbonatada en un envase de 1 litro, pero obviamente con ese envase solo va a vender 1 litro del producto. En cambio, si cambia a 1,5 litros, puede llegar a los consumidores que quieran, obviamente, el mismo producto, pero con mayor capacidad. Luego tenemos la estrategia de precio psicológico, que esto se basa en que fija el precio que ve el cliente y está tentado a consumirlo. Un ejemplo sería una camisa que vale $200 y el precio cambiado sería $199,99. Y el cliente ya ahí piensa para comprarlo y está tentado ya básicamente a comprarlo. Y así juega psicológicamente con el cliente. Luego tenemos la estrategia de precios en lote, que vendría a ser algo que ayuda a captar una mayor cantidad del excedente del consumidor sin dejar de ofrecer al cliente un descuento. Luego tenemos los costos por su asignación, que está clasificado en costos directos y costos indirectos. Los costos directos son costos de insumos o actividades que se pueden identificar y cuantificar en un objeto de costo. Por ejemplo, el producto. Cuando se habla de material directo o sueldos y salarios directos, se dice que se puede determinar e identificar exactamente el producto. ¿Cómo calcular los costos directos? Hay 4 maneras para calcular los costos directos. Enlistar todos los costos que estén relacionados directamente con la elaboración o entrega del producto o servicio, asignar un valor a cada uno de los gastos que enlistarse en función del comportamiento de la empresa, agregar todos los costos asociados a la producción y sumar todos los elementos de la lista. Ejemplos de costos directos, hay 2 ejemplos que vendría a ser, en la producción estarían los insumos y la maquinaria, y en el trabajo estarían los salarios de los operativos. Costos indirectos constituyen el conjunto de gastos que se pueden identificar y cuantificar en el objetivo de los costos. Por ejemplo, un producto son gastos generales que se pueden aplicar particularmente. Otro ejemplo sería los salarios de los empleados y personas administrativas, pagos de servicios de energía eléctrica, agua potable, etc. Renta de locales donde se realiza la producción de las oficinas centrales, utilidades para pagos sociales. Según su comportamiento, los costos pueden ser fijos y variables. Los costos fijos son aquellos cuyo pago es asimilado por la empresa de manera constante, independientemente a su participación dentro del proceso productivo. A estos costos se lo conoce como costo fijo. Es decir, al costo fijo son aquellos costos independientemente a su producción. Por ejemplo, tenemos el alquiler. Que si tenemos vamos a explicar un ejemplo, que si tenemos una empresa y tenemos que promocionar nuestro producto, tenemos que alquilar un local en la cual, digamos, pactamos un monto definido con el dueño del local y decimos que cada mes se tiene que cancelar un monto. Por X motivo, digamos, no podemos abrir 5 días la empresa, no podemos decir que nos pida rebaja. ¿Por qué? Porque ya tenemos pactado un monto definido. Y por eso decimos que si vendamos o no vendamos, produzcamos o no produzcamos,
se tiene que pagar ese monto establecido. A eso le llamamos costo fijo. Los costos fijos, tenemos aquí un ejemplo en la cual se mantiene una línea recta. Costo variable. Los costos variables son aquellos costos que se modifican o varían en función de la producción que se desarrolla en las empresas. Es decir, acorde a la cantidad o bienes de servicio fabricados en el proceso de producción. Los costos variables son aquellos que dependen de la producción, que si producimos más, voy a necesitar más recursos, que si no producimos, no necesitaremos más recursos. Ejemplos de costos variables. Por decir, en ejemplo de costo variable tenemos comisión de venta. La comisión de venta se dice que cuando tenemos un negocio y tenemos una persona en la tienda y le decimos a esa persona que le vamos a dar una comisión por cada producto que venda, esa persona solo se va a dedicar a vender más. ¿Por qué? Porque tiene que ganar, mientras más venda el producto de la empresa, va a tener mucho más comisión. A eso se le llama costo variable. Ahí tenemos un ejemplo en el cual vamos a aplicar, digamos, el costo variable y el costo fijo. Que el costo variable se mantiene en una sola recta. ¿Por qué? Porque dijimos que se tiene que pagar, tiene un monto establecido, y el costo variable tiene a subir y a bajar. Por decir, mientras más venda el vendedor, va a ganar más comisión. Mientras menos venda, va a ganar menos comisión. Según el periodo que pertenece, puede ser de periodo no inventariable o de bien del producto inventariable. Del periodo no inventariable se conoce como este nombre a la suma o gasto que tiene que ver con las operaciones de un solo periodo contable. Se relaciona con la evaluación de inventariado. Costos del producto o inventariables. Son aquellos costos que están relacionados con la función de producción. Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, producción de procesos y artículos terminados, y se reflejan como activos circulantes dentro del balance general. Los costos de producto, también llamados costos inventariables, son todos los costos de un insumo o una utilidad que se expresa de forma de activo en el balance total. Estos costos se enlazan con la materia prima, la mano de obra, y los cargos indirectos. Como pueden ser, hablando de materia prima, todo lo relacionado a la misma, aceites, oro, recursos naturales, la mano de obra y cargos indirectos dentro de la empresa, como pueden ser luz eléctrica, seguros contratados por la empresa, el mantenimiento de los equipos y utilidades, y en el caso de una empresa que se dedica a la venta de productos, tomar en cuenta el costo de los empaques, etc. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo que tenemos una tarea que necesita 2 personas para acabarse en 1 hora. Si contratamos 2 más, la tarea se realizará en media hora, pero llegará un momento en el que no aporte nada seguir contratando a más empleados. Incluso puede llegar a bolsa negativa si el número de empleados es tan elevado que se estorban entre otros. Esto es así porque los costos del producto se llevan al estado de resultados y a medida que los productos elaborados se venden, afectan el renglón de costos de los artículos vendidos. Se relaciona directamente con la función de producción. La función de producción hace referencia a la cantidad de bienes que se pueden producir como máximo teniendo una determinada cantidad de recursos. Esta función de producción, de manera muy general, se dice que es una función que depende de la cantidad de trabajo y la cantidad de capital invertido. Por supuesto, esta función de producción se puede expandir en diferentes funciones de acuerdo a qué variables tomen dentro de la misma
pero de manera general sería la presente. Por el momento en que se calculan, podemos hablar entonces de costos históricos. La definición técnica de lo que son los costos históricos es: los costos históricos son aquellos costes en los que se ha incurrido a lo largo del tiempo en un proceso de fabricación o de prestación de servicio. Denominados también como costos reales, son aquellos que se obtienen después de que el producto haya sido manufacturado. Por lo tanto, indica lo que ha costado producir un determinado bien o servicio. Estos costos se obtienen bien al final del periodo económico o bien al término de varios ciclos de fabricación que conformen un único periodo. En este caso nos referimos a periodo como un año. Acerca de las ventajas de los costos históricos, su principal ventaja consiste en registrar los costos de un periodo tras otro para realizar análisis retrospectivos con los que se podrá estudiar si el volumen, la eficiencia y los costes que han participado han evolucionado positiva o negativamente. Con esto presente, se podrá establecer objetivos o metas de forma objetiva en función de estadísticas pasadas, por lo que será más fácil saber en qué momentos del año o del proceso de fabricación se requerirá de más liquidez, materias primas o mano de obra. La única desventaja notable en el uso de la información histórica de los costos es que el análisis debe estar muy bien explicado y detallado, ya que deberá tener en cuenta aspectos claves como la evolución del valor de la moneda, es decir, si estamos en periodos de inflación, deflación o estaflación, y la situación económica y social de ese periodo, como por ejemplo momentos de crisis, momentos de expansión o estancamiento. Ejemplos de costos históricos. Para entender mejor el concepto, se van a exponer varios ejemplos de costos históricos. Por ejemplo, suministros de agua y electricidad utilizados durante el proceso de fabricación de botes de plástico a lo largo de un año. Mano de obra dedicada en la fabricación de automóviles en una cadena de montaje durante un año entero. Gasolina utilizada por un conductor de taxi durante un año. Dietas remuneradas a un ejecutivo de una empresa durante un año por viaje al extranjero. Y comisiones generadas por un conjunto de empleados al prestar servicios profesionales en nombre de la empresa durante un año. Cabe destacar que si bien se ha utilizado al año como unidad principal de medida, es posible también adaptar los costos históricos a semestres, trimestres o cualquier otra unidad de medida. Este tipo de cambios puede suponer que nos sea más útil a la hora de realizar la actividad de la empresa. Costos predeterminados. Como definición técnica tenemos que los costos predeterminados son aquellos que se calculan de forma anterior a los costos reales de la empresa en cuestión. En otras palabras, los costos determinados son aquellos en los que la empresa aún no ha ocurrido, pero en la que se espera que incurra durante el periodo. Por ejemplo, una empresa que se dedica a repartir paquetes sabe que tendrá unos costos predeterminados con relación a los vehículos de su flota. Los objetivos de los costos predeterminados se caracterizan principalmente por ayudar en las siguientes funciones: establecer precios y magnitudes necesarias, realizar comparaciones entre los costos predeterminados y los costos reales, y desarrollar estrategias sin tener que esperar a datos reales inmediatos. En definitiva, los costos predeterminados acometen en esencia previsiones teóricas o estandarizadas de la empresa que ayudan a su correcto funcionamiento desde el momento inicial del periodo, sin necesidad de saber un monto exacto. Por otra parte, también es cierto que estas previsiones poseen en la mayoría de las ocasiones desviaciones que debemos ir corrigiendo. Aunque los costos predeterminados no tienen una fórmula de cálculo, sí que la tienen sus desviaciones. Como podemos ver en la imagen, podemos calcular la desviación de costos predeterminados como la operación entre el costo predeterminado menos el costo real. Las desviaciones suceden
cuando se ha llegado al final del periodo y se comparan los costos predeterminados con los costos reales que se obtienen al inicio y al final del periodo respectivamente. Acerca de los tipos de costos predeterminados, existen dos tipos de costos. Cada uno posee un objetivo y una función específica. Costos predeterminados estándar o estándares son los costos medios o promedios que un proceso suele dar sin ningún imprevisto durante el año, es decir, en un año teóricamente normal. También tenemos los costos predeterminados estimados. En este caso se tratan de costos basados en previsiones puramente teóricas que provienen de expectativas, gastos puntuales, tales como reparaciones, mejoras obligatorias o situaciones relacionadas a fabricación. Como se puede observar, cada tipo de coste predeterminado sirve para una cosa distinta. Mientras que el estándar posee una función más orientada a la previsión económica en un escenario normal, por otro lado, los costos estimados sirven para arrojar algo de luz sobre esos costos que pueden surgir, sea un año normal o no. Acerca de ejemplos de costos predeterminados, podemos imaginarnos una empresa que va a comenzar su primer año de actividad. ¿Cómo puedes saber, cómo puedes estimar el uso de costos predeterminados a ayudar en su inicio a la empresa? En primer lugar, una empresa que recién comienza su actividad debe ante todo establecer un precio. Ese precio debe estar fijado en base a, como mínimo, intentar cubrir los gastos del periodo. Por lo que también se debe estimar el número de ventas que se va a realizar para calcular los ingresos totales en el periodo. Luego, solamente con los factores precios, gastos, ventas e ingresos surgen multitud de subvariables que también se deben estimar. Ejemplo de ello pueden ser el caso del número de trabajadores o los recursos que van a hacer falta durante el año o en su efecto a corto plazo si el ciclo de rotación es alto. En definitiva, este es un breve ejemplo de cómo los costos predeterminados pueden ayudar a una empresa a funcionar de forma relativamente inmediata sin necesidad de costos históricos reales. Otros conceptos de costos. Podemos hablar también de costos de inversión. Los costos de inversión, también llamados preoperativos, corresponden a aquellos que se incurren en la adquisición de los activos necesarios para poner el proyecto en funcionamiento, es decir, ponerlo en marcha. Para decirlo de una forma sencilla, son todos aquellos costos que van desde la concepción de la idea que da origen al proyecto hasta poco antes de la producción del primer producto o servicio. Por ejemplo, en un proyecto de una carretera que une dos ciudades, los costos de inversión serán todos los que se dan desde la elaboración de los estudios preliminares hasta antes de inaugurar la carretera para que circulen a través de ella los primeros vehículos. La etapa preoperativa, aquella en la que se generan los costos de inversión, comprende los siguientes costos, con variaciones dependiendo del tipo de proyecto. Estudios de factibilidad, estudios definitivos, planos y licencias, terrenos, edificios, instalaciones fijas, bienes de capital, mobiliario, entre otros. Adicionalmente, en la etapa preoperativa, se debe de contar con el capital de trabajo, el fondo de maniobra que sirve para costear los activos corrientes que harán posible el inicio de la etapa operativa del proyecto. También es importante considerar dentro de los costos de inversión las futuras reposiciones de bienes de capital que posiblemente el proyecto requiera. Por ejemplo, si un proyecto tiene una vida útil de 20 años, es decir, se espera que durante 20 años produzca el bien o servicio para el que fue creado, y tiene al inicio una maquinaria que tiene solo 6 años de vida útil, entonces será necesario hacer 3 reposiciones de dicha maquinaria para que el proyecto siga funcionando. Costo de sustitución o de desplazamiento. Son costos de alternativa no elegida que sirven para comparar el importe del curso de acción seleccionado. Como por ejemplo, cuando un estudiante se decide por la carrera de contador público en lugar de filosofía, entonces el no ser filósofo es el costo de la carrera de contador. Costo de oportunidad.
representa la pérdida de utilidades por no elegir una opción determinada. El costo de oportunidad está relacionado con todos los conceptos de inversión en una empresa, ya que señala la cantidad que se está dejando de ganar por mantener el dinero invertido en alguna alternativa. Normalmente se calcula en términos de tasas de rendimiento. Como por ejemplo, imaginemos que tenemos 10 euros y tenemos varias alternativas para gastarlo. El costo de oportunidad va a ser el beneficio que nos podría reportar la alternativa a las que hemos renunciado, fundamentalmente la de mayor valor. El costo total. El costo total es la suma de costos fijos que no dependen de la cantidad producida y los costos variables que sí incrementan o disminuyen en función del número de unidades fabricadas. Como podemos ver, tenemos una fórmula costo total, que vendría a ser el CT abreviado. Tenemos el abreviado CVU, que es el costo variable unitario o por unidad producida, multiplicado por Q, que vendría a ser la cantidad producida, y finalmente sumado por CF, que sería el costo fijo. Es clave que la empresa mantenga sus ingresos por encima del costo total. De ese modo se obtienen ganancias. Un ejemplo, tenemos una empresa textil que fabrica pantalones. Tiene unos costes fijos de 10.000 euros. Esto entre alquiler del local, pago de servicios y otros gastos. Asimismo, la firma paga el promedio de 35 euros a la mano de obra por cada prenda producida. A su vez, debe gastar 25 euros por los insumos requeridos de cada prenda. Entonces, asumiendo que se fabrican 200 unidades al mes, el coste total de ese periodo sería el costo total, 10.000 euros, que vendría a ser el costo fijo, más la sumatoria de 35, que sería por la mano de obra, y 25 por los insumos requeridos de cada prenda, multiplicado por 200, que vendría a ser la cantidad de unidades al mes. Eso daría 22.000 euros. El costo incurrido. Se conoce con el nombre de costo incurrido a las inversiones en producción, distribución y administración de un solo periodo de operación. El costo incurrido es el que se presenta en el estado de resultados. Por ejemplo, una empresa mina bitcoins en grandes cantidades, por lo que se requiere un consumo eléctrico alto en el mes de abril. Así, la factura por el servicio de electricidad le llegará por $100 en el mes de mayo y la empresa le pagará el mes de julio. La empresa incurrió en el gasto eléctrico en el mes de abril y se debe ser registrado en los libros de contabilidad en el mes de abril, no cuando fue cancelado en el mes de junio. En ese sentido, se deben registrar los costos cuando incurren en lugar de registrar cuando se paga, de manera que pueden registrar los gastos en el mismo periodo, es decir, el mismo mes que incrementan los gastos. Este es un video donde veremos un breve resumen del tema que vamos a tratar. Gracias. ¿Por qué un país? Ciclos económicos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la economía no crece de una manera uniforme ni irregular? ¿Por
¿Por qué un país puede tener varios años de crecimiento y de repente esto termina? Para dar respuestas a estas preguntas, debemos entender los ciclos económicos. Pero, ¿qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son variaciones en la producción, el ingreso y el empleo que se dan en la economía de un país. Estas variaciones suelen estar divididas en fases conocidas como expansión, cima o auge, contracción o recesión y depresión. Por eso, para entender a la actividad económica, se deben tener en cuenta cada una de las fases del ciclo. La fase de la expansión es donde la actividad económica aumenta a un ritmo constante. Durante esta fase existe un aumento en la producción, del ingreso y de la cantidad de empleo. Tras la fase de la expansión, se tiene la fase de la cima o auge, que es el punto más alto del ciclo económico y se da cuando la economía se encuentra en su mejor momento. Aquí, la capacidad ociosa es escasa o nula. Es decir, todos los factores de producción se encuentran ampliamente utilizados. Pero, tras el periodo de la cima, el ritmo de crecimiento de la economía disminuye, normalmente como consecuencia de un exceso de producción, el efecto de shocks internos y externos, como cambios climáticos y variaciones internacionales o locales de precios, lo que dificulta que se vendan los productos, lo cual lleva a la fase de la contracción o recesión. En esta fase, la producción disminuye, como así también el empleo y el ingreso de los diferentes actores económicos. El punto más bajo de la contracción se conoce como fase de depresión, el cual es el punto más bajo del ciclo. En este punto existe más desempleo y muchas de las máquinas están paradas. Existe una baja producción en la economía y la capacidad ociosa es alta. También los ingresos se encuentran en su punto más bajo. Pese al comportamiento cíclico, la duración de estas fases es irregular y son muy difíciles de predecir con certeza. No existen plazos establecidos para la duración de estos ciclos. Pueden ser cortos periodos, como así pasar años en una misma situación. Depende de cuán ágiles sean las políticas implementadas para sobrellevar los ajustes que se deben producir a cada momento. Bueno, después de la introducción, pasamos a desglosar un poco más el tema de detalle. La teoría de los ciclos económicos. El ciclo económico es una serie de fases por la que pasa la economía y sucede en orden hasta llegar a la fase final, en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Sabiendo que los ciclos económicos se repiten año tras año, es decir, la economía capitalista se comporta de una manera cíclica. Como ejemplo, el cual se asemeja un poco más a nuestra época, tenemos la onda de Nikolai Kondratiev, la cual dura más o menos 50 años y esta se divide en 4 estaciones. Siguiente página, por favor. Primavera, verano, otoño e invierno. En primavera, donde hay bonanza económica, ahorro alto, trabajo de calidad, cae el desempleo, teniendo así una buena temporada. Pasamos al verano, donde tenemos inflación, breve recesión. Una vez pasada la breve recesión, llega el otoño. En otoño hay un exceso de consumo, baja el ahorro totalmente, hay nuevas burbujas inmobiliarias, aumento de precios en vivienda y acciones, provocando el desequilibrio con la llegada del invierno, donde no hay absolutamente nada de consumo, existe crisis, recesión, hay desempleo, paros, se ejecutan las hipotecas, los inversores no quieren ningún tipo de deuda. ¿Podés volver a la anterior página, por favor? Como podemos observar al final del gráfico, la onda de Kondratiev en teoría tendría que terminar el año 2010, pero en estos periodos no se tomaron en cuenta los estímulos económicos de 2008, esperando la llegada de la primavera. Al contrario, dicha onda, en la cual 2008 sería el comienzo del invierno,
en base a la teoría de Kondratiev, siendo así el 2008 una breve recesión donde estuvo la famosa hipoteca subprime, hubo excesivo consumo y burbujas especulativas, pasando a deteriorar la economía y posteriormente la llegada de la guerra entre Rusia y Ucrania en la isla de Crimea. Luego llegaría la pandemia en 2019, el COVID-19, aumentando los problemas económicos con dichos estímulos, sin tener en cuenta la guerra comercial y la invasión rusa en Ucrania, provocando un estallido económico en el cual estamos hasta el día de hoy. Gracias. Aquí tenemos la influencia de los ciclos económicos en los costos. Los costos de fabricación fijos totales permanecen constantes a cualquier volumen de producción. La influencia de los costos variables totales aumenta en forma lineal, es decir, en producción directa con los cambios que ocurren en la producción. Un costo marginal representa el aumento de los costos totales de la producción de una unidad adicional, provocando un aumento en los costos de las materias primas, elevando los costos de producción y afectando directamente al consumidor y progresivamente al trabajador o asalariado, por lo que la producción baja y existe una gran demanda de trabajo y poca oferta, como se puede observar en la imagen. La fase de los ciclos económicos. El ciclo económico es un proceso que se repite constantemente. La economía siempre se infla, crece o se contrae. Cae. Para medir el crecimiento y la contracción se suele utilizar los datos del PIB como principal indicador. El PIB es el Producto Interno Bruto, es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos, usando los factores de producción disponibles dentro de un país en un periodo determinado. La expansión serían los tipos de la fase. El auge, la recesión o contracción y la depresión. En la siguiente imagen hablaremos de la expansión. La fase ascendente del circuito, en la que se multiplica la actividad económica y se tiene indicadores de crecimiento. Ahí sería en un momento que se puede emprender algún emprendimiento o que está creciendo en el mejor momento. El auge es el momento en cumbre de la curva ascendente. En la economía alcanza su punto más elevado y de mayor abundancia. Existe un uso pleno de los factores de producción y abundancia. El empleo, al mismo tiempo, comienza a recalentarse. La economía, debido a la sobreproducción de bienes. Ahí viene la recesión, contracción. La fase descendiente del circuito en la que la actividad económica se contrae o disminuye y se registran caídas. La depresión es el momento mayor, es el momento de mayor escasez de recursos en la actividad económica. Está en su mínimo y los niveles de vida de la población empobrecen. Se registra un alto desempleo, baja demanda de consumo y descenso o estabilidad de los precios. Y de ahí viene la recuperación, que es similar a la expansión. La siguiente imagen, por favor. De ahí unos ejemplos de la crisis. Podríamos ver la crisis en Alemania en 1923 y la Gran Depresión de 1929. También existen los tipos de ciclo económico, dependiendo de su duración, es decir, el tiempo que tardan en completarse el recambio de la fase de los ciclos. Pueden clasificarse entre ciclos cortos o de King, que
que esa tiene una duración estimada de 40 meses. Los Gleason medios o de juglar tiene una duración promedio de unos 8 años y que acaban en la crisis y auge en los ciclos. Y el ciclo largo o de cuya duración es estimada entre los 50 y 60 años y se caracteriza por los ascensos prolongados y más fuertes, crisis suaves y recesión de corta. Suelen producir depresiones económicas generalmente. Muchas gracias. Recording stopped. Ok, entonces, muy súbita su finalización. Debió decir con esto,